¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer darles la bienvenida nuevamente a mi canal y en esta ocasión voy a presentarles a un profesional de primer nivel, al señor Rafael Pastor Besuain. Rafael es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en estudios de desarrollo por la Universidad de Wellington en Nueva Zelanda y máster en políticas públicas por la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Rafael ha trabajado para estudios importantes de abogados como Baker McKenzie, ha sido jefe de gabinete de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia del Gobierno de Chile y actualmente se desempeña como director de la Escuela de Derecho y Trabajo Social de la Universidad Central de Chile. Las especialidades de Rafael son múltiples, pero vamos a enfocarnos en las dos principales, especialmente para este tema, que son propiedad intelectual y análisis económico del derecho. Y hoy vamos a abordar la regulación en tecnologías convergentes, específicamente regulación o aspectos del derecho con relación a la inteligencia artificial. Rafael, antes de darte paso, por favor, un saludo, si quieres saludar a nuestra gente antes de iniciar. Gracias, Miklos. No, muy contento de estar acá, agradecerte por la invitación. Bueno, también hacer un pequeño reconocimiento. Soy amigo, conozco a Miklos de hace mucho tiempo y quiero hacer un reconocimiento que gracias a él tuve la oportunidad de motivarme y seguirlo en la posibilidad de estudiar en el extranjero. Con Miklos pudimos estudiar los dos la misma maestría en Nueva Zelanda y después también seguí los pasos de Miklos por Inglaterra, o sea que por el Reino Unido. O sea que le debo mucho a Miklos y contento de estar acá pagando un poco la deuda de a poco. No, esa deuda no se paga, mi querido Rafa, no. Bueno, vamos a entrar entonces en términos más amicales para la gente también que se sienta más cómoda. Rafo, yo siempre te he dicho Rafo, eres mi amigo Rafo. Por supuesto. Así es, Rafo. Bueno, podríamos dar una pequeña introducción de lo que es la inteligencia artificial para que la gente se ponga un poco en ambiente. Es una tecnología convergente que mediante el uso de algoritmos, que son instrucciones, modelos estadísticos, permite procesar enormes cantidades de data, hacer sentido de esa data, aprender de esa data y tomar decisiones. En otras palabras, en algo más sencillo, lo que hace es imita o replica las capacidades cognitivas e intelectuales de los seres humanos. Y por eso es una tecnología tan potente. Es una tecnología con la cual también convivimos el día de hoy, cada vez que usamos Google o Netflix o tomamos un taxi con Uber. Cada acción que tomamos están los algoritmos de inteligencia artificial involucrados. Pero hay tecnologías de inteligencia artificial que son mucho más complejas y que tienen aplicaciones un poco más sensibles, ¿no? En términos individuales y también societales. Por ejemplo, podríamos hablar, bueno, yo lo he hablado antes en mi canal en extenso, de tecnologías, por ejemplo, como el reconocimiento facial, el procesamiento del lenguaje natural, los automóviles autónomos, la tecnología financiera o fintech. Podríamos hablar también de la robótica en conjunto con la inteligencia artificial. Y el problema aquí es que a medida que se va haciendo se va difundiendo más esta tecnología y se va volviendo más parte de nuestras vidas, algo que va a ser inevitable, por cierto. Aparte de las implicancias que esto va a tener, por ejemplo, en el campo en el mercado laboral, donde se predice que va a haber una fuerte pérdida de ciertos empleos, aquellos empleos que pueden ser automatizados, también hay elementos que para el derecho son muy importantes. Voy a enfocarme en tres, que creo que son los que vamos a resolver o vamos a conversar en este episodio, que son la privacidad, la replicación o replicabilidad, en el sentido de que, por ejemplo, llega un punto donde los algoritmos toman decisiones tan complejas que quienes programaron esos algoritmos o diseñaron esos algoritmos no son capaces de entender las decisiones o cómo las máquinas llegaron a tomar ciertas decisiones. Y esto ya vamos a ver más adelante que va a tener implicancias legales muy importantes. Y finalmente lo que se llama el sesgo algorítmico, ¿no? Esta idea de que los algoritmos podrían tener un sesgo que podría dar ventaja o poner en desventaja a ciertos grupos de personas, en este caso por cuestiones raciales, religiosas o de cualquier índole. Entonces, Rafa, partamos con el tema de la privacidad. ¿Por qué es importante la intervención de la ley en la regulación de la inteligencia artificial?
Claro, bueno, es una pregunta gigante, ¿no? Que es desafiante de abordar, porque efectivamente se puede abordar de varias maneras. Y para eso yo creo que es bueno siempre volver a lo más básico, ¿no? Como para iniciar la conversación. Y es un poco esto vinculando lo que es evidentemente lo normativo, es decir, lo que el derecho busca, bien digo, normar, ¿no? En las relaciones humanas y también entender la justificación de la intervención del derecho como sistema que establece reglas de juego para las sociedades, ¿no? Como tú siempre repites en tu programa, somos seres gregarios y al aparecer el otro, inmediatamente aparece la necesidad de tener una ética, evidentemente, y la ética es aquella, ciencia particular que estudia la moral, y después está la moral que inspira o guía al derecho, y alimenta como insumo al derecho para, en definitiva, que las sociedades se pongan de acuerdo y fijen esos contenidos en las normas, ¿no? De distintos rangos. Ahora, a su vez, tenemos una aproximación porque se tiende a hablar de esto producto de la teoría de la regulación, ¿no? De la intervención del Estado, por ejemplo, en los mercados, ¿verdad? También, evidentemente, a través del derecho, la intervención del Estado en las relaciones humanas de distinta naturaleza. Por ende, yo diría que cada vez que el Estado pretende intervenir en las relaciones humanas, tiene que haber, obviamente, una justificación. O sea, la norma general, diría yo, es que el Estado, cuando no hay un problema, o no hay un problema público, un problema que aqueja a un grupo relevante de personas, no existe, en definitiva, justificación para la intervención y por ende, por defecto, debe aceptarse que la autonomía de las personas y la libertad debe, digamos, debe permitir que se desdoble, digamos, esa energía que surge de la libertad, se desdoble y actúe libremente, ¿no? El problema surge, claro, cuando tenemos, digamos, o detectamos que hay un problema público que permite y tiene justificación para la intervención. Y ahí, bueno, puedes intervenir, evidentemente, desde un punto de vista ahí con la regulación, los mercados, ¿verdad? Y también las relaciones humanas a través del derecho. Pienso en las relaciones de familia, imagínense los temas contractuales comerciales, etcétera, de los temas políticos, la división del poder, desde el derecho público al derecho privado, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con la inteligencia artificial que bien has definido tú, ¿no? Que la inteligencia artificial, como es una tecnología nueva y tan radical, que genera disrupciones tan relevantes, podemos, digamos, concluir que el problema de la inteligencia artificial es que no genera un solo problema público, genera varios y en diversos sectores, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial pareciera, evidentemente estamos ya con la inteligencia artificial presente en nuestras vidas, lo vemos todos los días prendemos el celular y tenemos la inteligencia artificial presente, ya está transformando nuestras vidas y está generando, en lenguaje de teoría económica, ¿no? Aspectos positivos y negativos, externalidades positivas y negativas. Y en ese sentido, por ejemplo, podríamos, si partimos con un análisis más bien regulatorio de tipo económico, uno podría decir inmediatamente, bueno, ¿se justifica regular la inteligencia artificial? Y ahí, bueno, uno dice, bueno, sí, en la medida de que existan, por ejemplo, fallas de mercado. Entonces, ustedes saben, los mercados en general, cuando operan bien, es decir, cuando asumimos que operan bien, es cuando se aproximan más a los mercados de competencia perfecta, que todos sabemos que los mercados de competencia perfecta es un modelo, no existe en la realidad, es una reducción de la realidad, que los modelos tienen ciertos supuestos que exigen, ¿verdad? Si se cumplen todos, vamos a estar frente a un mercado que opera perfectamente, ¿no? O sea, numerosos compradores, numerosos vendedores que no son, que no fijan precios, sino que toman precios, no hay barreras de entrada, producto homogéneo, etcétera, las típicas, ¿no? Pero cuando hay una falla de mercado, cuando no se cumple, cuando por ejemplo no hay información completa, ¿no? Cuando hay costos transaccionales, cuando hay una falla de mercado, ahí se justifica, cuando el mercado se aleja de la realidad del modelo y aparecen las fallas que son diversas, bueno, ahí hay una justificación para intervenir. Y yo creo que una de las fallas que genera, o podría estar generando
la inteligencia artificial, por ejemplo, es justamente el tema de las externalidades. Porque la inteligencia artificial está generando, por ejemplo, primero que nada, externalidades positivas, pero también negativas. Entonces, eso es algo que ya implica un desafío. ¿Y cuál es? Discúlpame brevemente, para que la gente se ponga, para que lo pueda aterrizar un poco. Entonces, cuando hablas de qué externalidades positivas está generando, cosas positivas está generando la inteligencia artificial, ¿podrías darnos unos 2, 3 ejemplos y de externalidades negativas también unos 2, 3 ejemplos? Claro, o sea, como igual que cualquier tecnología que sirve para, digamos, mejorar cadenas productivas o sistemas productivos, la inteligencia artificial como sirve para operacionalizar y reemplazar, automatizar y reemplazar, digamos, labores que hacen seres humanos que por lo general están sometidos a posibles errores, etc. Eso hace que evidentemente los sistemas productivos puedan ahorrar costos, ¿no? Entonces, en definitiva, la presencia de la inteligencia artificial se puede ver como una externalidad positiva. ¿Y qué ocurre? Como es una tecnología y generar esa tecnología, acceder a ella, es relativamente complejo, especialmente producirla. Si tú no intervienes en el mercado, la cantidad óptima producida de ese bien va a ser subóptima, va a ser inferior a lo que realmente queremos, ¿no? Entonces, si no intervienes en el mercado, lo más probable es que la cantidad de inteligencia artificial que vas a tener no es la ideal. Entonces, ¿cómo haces? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que intervenir en ese mercado, digamos, con incentivos, por ejemplo, propiedad intelectual, ¿no? Puedes poner subsidios a la oferta, puedes poner disminución de impuestos, ¿no? Incentivos para que haya más R&D, más investigación y desarrollo y, en definitiva, los mercados produzcan más de ese tipo de tecnología. Entonces, en ese sentido, yo creo que la inteligencia artificial tiene ese spillover, esa externalidad. Claro. Ahora, o sea, que elimina el margen de error. Claro, y hace que permita a las empresas ser más productivas, más etcétera, ¿no? Y eso es algo que, y bueno, y además que mejora nuestra calidad de vida en muchos sentidos. O sea, nos permite, digamos, acceder a información más rápida, podemos usar todos los servicios que nos otorga nuestro celular, podemos estar conectados, bueno, qué sé yo, hay un montón de temas que la inteligencia artificial nos es útil. Podríamos también en el lenguaje económico, lo que optimizamos o maximizamos la asignación de recursos, se vuelve mucho más eficiente, ¿no? Claro, exacto. Entonces, evidentemente que si producir recurriendo a la inteligencia artificial es menos oneroso, menos costoso, bueno, las empresas van a poder producir más. Ahora, y los costos, bueno, se disminuyen, pero, sin embargo, también hay un lado oscuro, o sea, un lado más, que es la externalidad negativa, ¿no? Y ahí es donde surge que, por ejemplo, la inteligencia artificial a través, por ejemplo, de la aplicabilidad de la misma en, por ejemplo, robots, en maquinaria, etcétera. Ya lo estamos viendo, estos camiones automatizados que recogen la basura, etcétera, va a generar desempleo y va a afectar a ciertas capas de la sociedad, a cierta población económicamente activa que se va a ver indudablemente, y ya se está viendo, afectado por esto. Y por lo general, esos van a ser las personas menos capacitadas, las más vulnerables y las que le va a costar mucho más hacer la transición entre sus labores actuales a labores futuras que podrían, a los nuevos empleos que se van a generar, ¿no? Claro, entonces, solamente cortito, como para aclararle también a la gente que nos escucha. Entonces, lo que tú has dicho es, la inteligencia artificial, lo positivo es que disminuye o minimiza el margen de error porque lo automatiza los procesos por máquinas, aumenta la eficiencia, aumenta la productividad desde el aspecto económico. Eso le permite a las empresas ser más eficientes, más competitivas, si es que hablamos en lenguaje económico. Claro. Aumenta la productividad. Y crear nuevos mercados. Crear nuevos mercados, claro. Pero el efecto negativo, una externalidad negativa, es que esas máquinas lo que van a terminar haciendo es reemplazar a personas, por ejemplo. Entonces va a tener un impacto muy grande en el mercado laboral. Claro, y también destruir mercados, ¿no? O sea, esto es la creación, esto es Schumpeter, ¿no? La destrucción creativa. Exacto. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de Uber, ¿no? Que Uber actualmente, claro, todavía tiene choferes, pero Uber eventualmente no va a tener choferes, va a ser un auto que funciona de forma automatizado, y todos esos choferes ya que ahora se ganan su ingreso o complementan ingresos con otros trabajos, trabajando después de los horarios en sus organizaciones, bueno, esas personas no van a estar al servicio de Uber. Entonces ahí tienes un tema.
Y claro, y ahí cortito nomás para que la gente entienda el concepto de destrucción creativa, que es muy importante, sobre todo en la economía y la innovación, es esta idea de que tú tienes un montón de negocios, vamos a poder, de emprendedores que están compitiendo y tratando de generar sus propios negocios, y son un montón los que están participando. Pero obviamente no todos van a tener éxito aquellos que ofrezcan un mejor producto, un mejor precio, o aquellos que innoven, que generan algo Claro. novedoso. Y vamos a decir, un gran número de estos pequeños emprendimientos va a desaparecer, va a ser destruido. Pero ahí viene la idea de destrucción creativa, porque aquellos que han sido destruidos están forzados a ser creativos para cuando ingresen, o aquellas nuevas que ingresen, claro, traten de superar a los que han tenido éxito, y ese es el dinamismo del capitalismo del cual hablaba Joseph Alan Schumpeter. Exacto. Solamente para aclarar esta idea. Claro. Ahora, ¿Qué es tu tema? Pero el invitado... Por eso que te mueves con tanta soltura. Sí, pregúntame física, no tengo idea. En fin, bueno. Claro, entonces, pero, dime. Dale. No, lo que decía es que, claro, el problema con la externalidad positiva es que, evidentemente, el mercado, si no hay intervención, produce muy poco del bien. Y queremos más tecnología porque eso produce los efectos positivos. Y en el caso de la externalidad negativa, el problema es que se produce demasiado del bien. O sea, es como cuando una planta contamina. Cuando una planta contamina, ¿qué ocurre? Que la planta, el que produce, la fábrica que produce, solamente está internalizando los costos privados y no está externalizando los costos sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, como no asume todo el costo y los costos sociales los asumen otros, los terceros, la comunidad, en definitiva, el incentivo de la empresa es producir más de ese bien, y ese bien genera esta externalidad negativa. Entonces, tenemos una tensión inherente que es, ojalá poder crear lo más posible inteligencia artificial, pero a la vez tenemos que disminuirlo, porque si no intervenimos y no lo disminuimos, vamos a crear más desempleo. De hecho, Bill Gates ha propuesto, y otros, de que justamente por esta externalidad negativa habría que ponerle un impuesto, una suerte de impuesto pivoniano a la oferta, un impuesto a los productores de inteligencia artificial, a los robots. Entonces, el día de mañana, a las empresas hay que poner un impuesto para recaudar, y ese dinero, de alguna forma, reinvertirlo en generar, por ejemplo, estos ingresos universales, ¿no? Para paliar los efectos del desempleo, o para permitir que estas personas afectadas por la externalidad negativa puedan reinvertirse. O sea, eso es una forma. Entonces, ahí lo estás... No, perdón, termina. No, eso nomás que, digamos, un impuesto pivoniano a la oferta podría ser una forma, porque lo que quiere es de alguna forma desincentivar la producción de la inteligencia artificial en exceso. Ahora, eso es un poco difícil porque ya está totalmente la carrera corrida. Entonces, pero claro, si pones un incentivo, si pones un impuesto, encareces la producción y la haces más caro. Y evidentemente la ley de la oferta señala que mientras suba el precio de un bien, porque se hace más costoso producirlo, la cantidad ofrecida va a disminuir. Entonces, si le pones, por ejemplo, hablando de datos, si la inteligencia artificial usa datos y datos privados, si tú, mientras una empresa más utilice datos, ya sea datos anonimizados o no anonimizados, o secondary data, ¿cómo se llama esta data? Data secundaria. Data secundaria. Toda esa data, si tú le pones un impuesto a la empresa que utiliza esa data, y lo estableces bien, el problema es saber cuándo establecerlo. Ahí están las fallas de gobierno, ¿no? Que es muy difícil. Tal vez hasta utilizando un algoritmo se podría llegar a eso, no sé. Pero establecer un buen nivel de impuestos sería una forma, digamos, de desincentivar. Y además podrías poner un cap, en vez de poner un impuesto, un cap, poner un techo, claro. Y eventualmente podrías hacer una suerte también de mercado, que lo que hay, por ejemplo, en el tema de medioambiental, que es del cap, de los intercambios de crédito y deuda de contaminación, esto del cap and trade, ¿no? Estos sistemas en los cuales, si tú contaminas, vas al mercado y compras una suerte de bono de otra empresa que tiene un activo a favor, porque contamina menos, y así podrías ir paliándolo, ¿no? O sea, hay formas de estructurar esto, ¿no? Una parte sería, como tú dices, un impuesto del lado de la oferta. Lo otro también es que se está hablando para contener un poco este impacto que va a tener en el mercado laboral, que es una externalidad negativa, quizás una de las más importantes, ¿no? Sí. De hecho, hay un paper que se publica en el 2013 en la Universidad de Oxford, del Internet Institute, del Martin Institute, de Oxford. donde estos autores lo que hacen es señalan que aproximadamente, y esto fue el 2013, ojo, que 47% de los empleos en los Estados Unidos están bajo riesgo de ser destruidos
por inteligencia artificial, lo cual te da un nivel de impacto, ¿no? de que tiene esta tecnología. Ahora, otra cosa también es este concepto de la renta básica universal, que sería básicamente, bueno, tirar la toalla y decir estos nunca se van a poder integrar, así que vamos a tenerlos, ¿no? Vamos a darles el subsidio mínimo para que vivan. Cosa que tampoco es un prospecto muy agradable para muchas personas porque los costos del switching, ¿no? Los costos de cambio. No, carísimo. Para la gente que está perdiendo su empleo, que ha sido camionera y después tendría que, o sea, los costos para ganar esa educación y la experiencia son, para la inmensa mayoría van a ser, o sea, nunca van a poder hacer la transición, es probablemente gente que se quede desempleada por el resto de su vida. Vamos a ponerlo en ese sentido. O sea, la discusión ha estado justamente en eso, ¿no? Es decir, o hacemos una renta básica universal que se le paga a todo el mundo, hasta Bill Gates, hasta el más afectado o al menos afectado, o sea, no se discrimina, es una política universal, o se podría establecer lo mismo de forma focalizada, es decir, darle este ingreso a un grupo focalizado de personas, es decir, que la cobertura sea focalizada, no universal. Y la otra opción es no entregar esa renta, sino que invertir justamente los recursos que se obtienen de este impuesto, ¿cierto?, en actividades de capacitación, en un programa bien diseñado a efectos de que estas personas se puedan reinventar. Ahora, claro, si el día de mañana los peluqueros van a ser robots y ya no van a haber, o los jueces, o qué sé yo, no sé, eso ya me estoy yendo al sueño ya utópico, ¿no? Claro, un poco de ciencia ficción. Un poco de ciencia ficción, claro, pero en el intermedio sabemos que todos los programas de reconversión, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en las ciudades que tenían industria minera que han cerrado, estoy pensando, por ejemplo, tipo en Sheffield, ¿no? O sea, o en Lota acá, siempre ha costado estos programas, no es fácil y muchas veces la plata se pierde en el entramado burocrático y es costoso. Por eso que ahora con el tema de la pandemia, y como ha habido un shock tan brutal de oferta y por ende la gente no tiene ingresos y hay un shock también obviamente de consumo ahora, se ha dicho, oye, mejor es hacer una transferencia directa porque los programas de entrega, por ejemplo, de cajas o de alimentos, siempre se ralentizan, ¿no? por problema burocrático. ¿Sí? Ahora, solamente con esto ya para cerrar, para entrar al tema propio de los 3 puntos que mencioné, para que la gente también tenga un poco de idea que la gente está diciendo qué empleos van a estar bajo riesgo. Bueno, son varios, ¿no? Pero todos aquellos trabajos, las áreas. Al derecho le afecta también, ya le está afectando. Claro. Claro, a eso vamos a ir, pero por ejemplo, podríamos hablar de todos esos trabajos que pueden ser automatizados, funciones analíticas, por ejemplo, contadores. Los contadores tienen los días contados, literalmente. Estamos hablando de analistas financieros, analistas de banca. En la medicina. En la medicina, o sea... Las especialidades en medicina, por ejemplo, que dicen relación con... no me acuerdo el nombre, pero todos los doctores que revisan, por ejemplo, exámenes visuales, rayo X, todo eso va a ser hecho por algoritmo, diagnóstico, y con mucho más precisión. Claro, de hecho, para, por ejemplo, detectar carcinomas, cánceres de piel, la Universidad de Stanford ha desarrollado una aplicación que tiene una tasa de error de, creo, de 2-3% comparado con 10-12% de los seres humanos. Y trabaja 24/7 sin quejarse. Exacto, y te lo detecta y tiene un nivel de detección temprano que es clave para este tipo de enfermedades mucho mayor. No, entonces, no tienen sindicato, pues, porque los doctores tienen sindicato. Exacto, pero es que aquí está el punto, o sea, hay cosas muy positivas y la gente puede decir, no, el discurso sería, mira, hay cosas muy buenas, pero, por ejemplo, también hay desplazamiento hay restaurantes en China que ya la cocina y los mozos ya son todos robotizados, o sea, no hay una sola persona que tú entras a un restaurante y todo va a ser hecho por máquinas. Estamos yendo a un futuro que para muchos podría ser distópico y muchas de las personas dicen, bueno, ¿qué cosa podríamos hacer o qué profesiones podríamos? Claro, serían las profesiones que tendrían un boom. Esto es un pequeño aviso de servicio público. Para los más jóvenes vendría a ser todas aquellas trabajos, por ejemplo, programación o códigos con Python, con R, análisis de datos o gestión de data. Eso es muy importante. Biotecnología, nanotecnología. Pero también, curiosamente, Rafa, profesiones u oficios que dependen exclusivamente de la creatividad humana. Porque, claro, surge esta paradoja, ¿no? De que a medida que aumenta la inteligencia artificial, nos va a exaltar más nuestra humanidad. O sea, como que nuestra humanidad va a ser mucho más expresada, ¿no? Y aquí, por ejemplo, filosofía.
las máquinas no piensan como piensa el ser humano. Entonces, filosofía es una profesión, yo creo, un campo de estudio que yo creo que tiene un gran futuro, está blindada por mucho tiempo y que creo y aparte, la ética. La ética, claro. O sea, bioética. La filosofía históricamente ha sido siempre, bueno, desde los griegos, ¿no? Digamos, amor a la sabiduría, que es la filosofía, es la ciencia madre, ¿no? Y bajo de la filosofía están las ciencias particulares. Y una de las ciencias particulares, obviamente, es la ética. Y la ética estudia un universo, si quieres, muy humano, antropológicamente, que es la moral. Claro. Y ahí, evidentemente, la relación que tiene el filósofo, el que estudia filosofía, con temas éticos y morales es obvia. Claro. Entonces, es muy relevante, por supuesto, especialmente para lo que es la ética de la inteligencia artificial. La gente, todas las empresas, con el tema de la responsabilidad social empresarial, con lo que es shared value, valor compartido, todo esto de que, por ejemplo, las empresas listadas en bolsa, que actualmente tienen un valor gigante, ¿no? Si quieren mantener la sustentabilidad de sus modelos de negocios y mantener que la gente los use, salvo que tengan poder dominante, o sea, sean un monopolio, pero en general, mucha gente está dispuesta a comprar acciones en la medida que las empresas cumplan con ciertos estándares. Y si la gente comienza a detectar que hay empresas que están utilizando los datos, digamos, de forma ilegal o ilegítima o inmoral, claro, eso, o sea, digamos, los modelos de compliance internos de las empresas. De cumplimiento, claro. De cumplimiento, de la ley. Van a ir incorporando esto sin duda. Si no, ya lo están haciendo, ¿no? Exacto. Bueno, esto es muy interesante y obviamente abriría el campo para una conversación aparte, pero vamos a volver a los puntos iniciales. Dentro de las cosas buenas, claro, la inteligencia artificial en sencillo nos facilita la vida en muchas cosas, nos hace la vida más cómoda en muchas cosas, ¿no? Pero también tiene un costo muy alto para nosotros como seres humanos. Aquí habría que hacer una breve presentación del caso actual. La inteligencia artificial es una tecnología que es manejada o que es desarrollada por muy pocas empresas en el mundo. Hay una especie de oligopolio global, es decir, no es un monopolio, no es una empresa, sino son algunas empresas que dominan esta tecnología. Yo lo mencioné en varios videos anteriores. En el caso de Estados Unidos, estamos hablando de los gigantes tecnológicos, lo que se dice Big Tech o grandes empresas tecnológicas, Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, IBM, manejan estas tecnologías, están en la frontera tecnológica de punta. En China tienes a varias empresas, Baidu, Alibaba, Tencent. Ahora, el problema aquí es el siguiente. Estas empresas tienen esta especie de oligopolio tecnológico, ¿no? de una tecnología que es tan importante para todo lo que estamos haciendo. Y el costo ahí para nosotros, a cambio de tener ciertas facilidades o ciertas comodidades para tomar decisiones, que en realidad las máquinas toman decisiones por nosotros, es que nosotros vemos afectada nuestra privacidad se ve afectada. Sí. Porque estas empresas recolectan datos de nosotros, de nuestro comportamiento digital. Nosotros dejamos una huella digital y todos los datos directos y también lo que se llama la metadata, o sea, data asociada a esos datos, toda esa información es procesada por los algoritmos de estas empresas que tienen perfiles individuales de nosotros. Ojo, estas empresas tienen perfiles individuales de todos nosotros, de nuestros hábitos de consumo, de dónde nos movemos, con quiénes hablamos, qué hacemos, qué no hacemos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Incluso podrían determinar nuestros estados de ánimo. Es realmente, nos conocen mejor que nosotros mismos. Así es realmente preocupante el nivel de conocimiento que estas empresas tienen de nosotros. Y es una tremenda asimetría de información porque, claro, ellos saben todo de nosotros y nosotros no sabemos nada de ellos. O sea, ese es un punto muy peligroso. Ese es un punto, ¿no? La privacidad. El segundo es la idea de replicabilidad. Hay algoritmos, que son estas instrucciones precisas y finitas que se utilizan para las máquinas, que solamente se programan una vez. Y de ahí esos algoritmos van mejorando en base a la data, empiezan a aprender por sí solos, a tomar decisiones y a tomar sentido de las cosas por sí solos. Y podrían llegar a tomar decisiones, y aquí está el asunto de la replicabilidad, podrían llegar a tomar decisiones no comprendidas por las personas y que las personas al momento de investigar cómo los algoritmos llegaron a esas decisiones no sean capaces de entender la decisión que tomó la computadora. Esto es muy grave, ya nos va a explicar Rafael por qué. Y un tercer punto vendría a ser el sesgo de los algoritmos, que en este caso se dice que hay que tener mucho cuidado que la inteligencia artificial, al momento de codificar estos algoritmos, de prepararlos,
que no tengan sesgo, es decir, que no generen dificultades o desventajas para ciertos grupos poblacionales en desmedro de otros. Rafa, la cuestión es muy amplia. Partamos con el tema de la privacidad. ¿Por qué sería importante entonces regular inteligencia artificial y qué instrumentos reales podríamos tener para hacerlo, ¿no? Claro. Para proteger un poco de eso. Primero, solo un comentario respecto a, si quieres, los mercados relevantes de los grandes del tech, ¿no? Que mencionabas. Ojo, no es que necesariamente sea un oligopolio, o sea, oligopolio sí en el sentido de, si defines el mercado de la tecnología de forma amplia, como que yo te dijera el mercado de alimentos, ¿ya? ¿Sí? Mientras más amplio defines un mercado, claro, evidentemente podrías hacer esa suerte de analogía y decir, bueno, es un oligopolio. Pero mientras más lo especificas, por ejemplo, si yo digo alimentos y después me voy al mercado de los pollos o al mercado no sé, de las papas, ahí voy especificando el mercado. Recuerda, para cada producto hay un mercado relevante. Entonces, por ejemplo, el mercado del buscador. ¿Ya? Si hablamos del mercado de los buscadores, por ejemplo, el Chrome de Google, ahí básicamente hay un actor que tiene una posición dominante, tiene casi un cuasi monopolio. Pero yo diría que en ese caso estamos muy próximos a una suerte de monopolio natural. Y la verdad es que yo me pregunto, ¿existiría un buscador como el de Google si hubiera un competidor? O sea, mejor dicho, los costos y las barreras de entrada son tan altos porque, ojo, la única forma para que Google opera como opere y sea tan exitoso es justamente por la cantidad de datos que tiene. Como claro. Dice Social Dilemma, el producto somos nosotros. O sea, debido a que nosotros somos el producto y todos hemos entregado nuestra data, mientras más grande se hace Google, más difícil es cerrarlo. Claro. Social Dilemma, todo esto, Social Dilemma es este documental que está en Netflix, para aquellos que quieran verlo. Adelante, Rafa, contigo. Claro, entonces lo que decía es que, en definitiva, yo digo, por ejemplo, lo que se trató de hacer con Microsoft y lo que se hizo con la AT&T en Estados Unidos de dividirlo, ¿no? Que es algo que se está hablando. Claro. Yo lo veo difícil claro. Que no lo solucionaría. O sea, básicamente partir a las empresas en pequeñas empresitas, ¿no? Antitrust law. Claro, o sea, digamos, lo que haría es tal vez si haces eso, porque estás hablando también de mercados que son tipo muchas veces lo que se llama mercados de lados múltiples, ¿no? De redes múltiples, multi-sided markets, ¿no? Que son más de un mercado relevante que se une a través de una plataforma. Entonces, eso es lo complejo. O sea, mira, desde un punto de vista de la ley, por ejemplo, de defensa de antitrust, de competencia, es muy complejo usar esa normativa para enfrentar esta problemática. Ahora, lo que sí puedes hacer, y es el tema que tú referías, es lo de la protección de los datos, ¿ya? Porque ahí es algo que está muy vinculado y evidentemente que gigantes como Facebook, como Google, ¿no? Como Amazon y todos estos actores, la base de su negocio es la data. La data. Y no solamente la data, sino el uso masivo de la data. Y esto vinculándolo, como decías tú, con estas tecnologías convergentes, que es la inteligencia artificial, permite a través, evidentemente, también del data mining y todos estos mecanismos, ¿no? Bueno, generar perfiles, poder predecir conducta. ¿Y qué pasa? Que nosotros como usuarios o como, si quieres, consumidores, en teoría, y es un derecho, nosotros valoramos la privacidad. O sea, y también la intimidad, que es algo más profundo que la privacidad. Es decir, yo no quiero, así, desde un inicio, ¿no? Yo no quiero que nadie sepa qué páginas web visito. Yo no quiero que la gente sepa qué películas veo o qué hago en mi intimidad, qué hago en mi vida sexual. O sea, hay espacios que son, digamos, constitucionalmente consagrados, que justamente están hechos para proteger, evidentemente, la dignidad del ser humano y su autonomía. Pero, curiosamente, hay esta paradoja de la privacidad, ¿no? Que es que cuando se trata de nuestros datos personales, no somos tan recelosos como, por ejemplo, como podríamos hacerlo con nuestros datos sensibles de nuestra salud, por ejemplo. O sea, si yo tengo problemas, no sé, que tengo la presión alta o ciertas cosas, yo no quiero que mi compañía de seguro se entere de eso.
O si Ujú, yo fumo, tal vez no quiero que la gente sepa cuánto fumo, porque después no van a arrendar una casa, o el seguro me ujú, va a ser más caro, o tal vez no me contraten en una empresa, ¿no? claro. Entonces, el tema es que hay derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad. Y después viene el derecho para proteger los datos personales que se originan en eso, ¿no? En el derecho a la protección de la privacidad. Esto nace, bueno, el derecho a la privacidad está regulado, está tratado de forma distinta en el mundo anglosajón, del common law, que Ujú, en el continental rule of law, en el derecho continental, ¿no? ujú, Que es distinto. O sea, en Perú, en Chile, en Latinoamérica, los que tenemos la herencia española, en Alemania, en Francia, hay la tradición de los códigos, ¿no? Es decir, la ley se establece a través, o sea, el derecho se regula a través de la ley. Y los ujú, jueces solamente aplican la ley. En cambio, en el Reino Unido, o sea, en el mundo anglosajón, si bien hay leyes, hay acts, ¿no? Pero el derecho es dinámico y el derecho lo crean los jueces. Entonces, es una cosa un poco distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Nuevamente con la externalidad negativa, lo que ocurre acá es que el uso de los datos, en definitiva, es que estas empresas nos están ofreciendo un servicio, ¿cierto? Sin precio. Pero en claro, definitiva, claro, hay un precio sombra. El precio sombra son nuestros datos. claro. ¿Y qué ocurre? Como nosotros, y esto tiene un poco que ver con lo que es economía conductual y los sesgos que tenemos los seres humanos, ¿no? En nuestra En el momento de tomar estructura. decisiones, claro. Ujú, Claro, cuando un sesgo muy relevante que está muy presente en nuestra toma de decisiones es el sesgo de descuento hiperbólico, ¿no? Que es que yo prefiero 1000 veces, por ejemplo, eh, disfrutar un beneficio ahora, aunque ese beneficio sea menor, a un beneficio mucho mayor en el mediano o largo plazo. Entonces, por ujú, ejemplo, prefiero 1000 veces no sé, comerme una bolsa de papas fritas gigante ahora que, por ejemplo, y hacer deporte más, o sea, digamos, hacer deporte ahora y saber que voy a estar más sano en el futuro. Entonces, lo que pasa con ujú. la privacidad es igual, con los datos, es decir, el paradox, ¿no? El paradigma de la privacidad, La paradoja. la paradoja, Ujú, perdón, es que, en definitiva, yo prefiero ahora, mi sesgo cognitivo se me activa, yo prefiero ahora acceder a Facebook y a los likes y a todo esto que me hacen y todos los beneficios que en teoría la información que me entrega Facebook y toda la información respecto de las posibilidades, las cosas que puedo comprar, ujú, la conectividad que me da, prefiero acceder a eso y entregar mis datos, porque además ni siquiera leo los términos de uso. Mira, claro. yo tuve la suerte de ir a la Universidad de Chicago a un curso y un profesor, Omri Ben Shahir, que es un capo de análisis económico del derecho, imprimió en una clase los términos de uso de Gmail, creo, o de Google, no me Ujú, acuerdo. Eran, no sé cuál, creo que, mira, lo puedes buscar en Google, hay una foto, él lo estira y mira, no, sobra papel para un salón de Chicago, que son salones grandes. Es una cosa impresionante. Entonces, son en el fondo, uno celebra son un contrato, impenetrables, claro, uno son celebra un contrato que no es un contrato, es un no contrato, o sea, es un contrato de adhesión en el cual hay una simetría brutal. La empresa te impone todas estas cláusulas, que muchas son ilegales, pero es así, y tú eres así, enano, y tú aceptas. Y lo aceptas justamente por este sesgo del descuento hiperbólico y porque en definitiva no estás dispuesto a leer. Y eso te demuestra que, claro, valoramos nuestra privacidad o nuestra intimidad cuando se trata de nuestra vida sexual, orientación sexual, de nuestra familia, ¿no? De nuestra imagen, por ejemplo, ujú, de nuestro honor, pero cuando se trata de nuestros datos claro, y las empresas saben esto, entonces lo claro, usan. Ahora, por eso es que ha surgido, el caso más emblemático es la Unión Europea, donde se ha generado claro, este reglamento, ¿no? claro. El GRDP, la sigla siempre se me equivoca, es el La GRD Regulación General de Protección de Datos, de datos, claro, que que entra en establece estos mayo del derechos. 2018, entra en vigencia. Claro, pero ya como genera obligaciones de resultado, los Estados miembros ya están actualizando sus legislaciones y muchos ya estaban andando y tienen Ujú. agencias locales que protegen los derechos. California también, ¿ah? En los Estados Unidos. Claro, Sacramento. y ahí se establecen los derechos ARCO.
los derechos ARCO, que es un acrónimo por el derecho al acceso de los datos, el derecho a la rectificación, el derecho a la cancelación o el derecho al olvido y el derecho a la oposición. Entonces, tú como usuario en la Unión Europea, en sus diversos países, y ojo, esto es interesante porque ese reglamento tiene efectos extraterritoriales, es decir, cualquier empresa europea que está instalada en otros países puede apelar a esa se le corporación. aplica, se le aplica. Entonces, por ejemplo, si Siemens o por ejemplo, alguna empresa, no sé cuál, y curiosamente, Europa es la que más ha avanzado en este tema de protección de datos y es la que menos empresas grandes tiene en materia de algoritmos. Es curioso, hay una correlación inversa, porque en China no hay nada, y tú siempre hablas y de forma muy adecuada dices, ¿quiénes son los reyes de la inteligencia artificial? Bueno, los chinos en biometría, ¿no? En Estados Unidos están fintech, todas estas empresas, bueno, en los lugares donde hay más dinamismo en la inteligencia artificial, hay menos regulación en protección de datos. Claro. En cambio, en Europa, donde hay menos, hay más. ¿Será porque hay menos lobby, hay menos captura, etcétera? No sé. Claro. Pero lo interesante acá es que tú tienes como individuo, y esto tarde o temprano va a llegar a todos los países, tú tienes derecho primero que nada a decirle, a exigir a cualquier persona que recolecta, o sea, que recibe datos y que los gestiona, tienes derecho a pedirle, primero que nada, que te den acceso a los mismos. Oye, yo quiero tener acceso a mis datos. Y tú puedes mandarle en Europa un correo o a través de un canal de comunicación a Google y dice, oye, Google, dime, quiero tener acceso a los datos míos que tú tienes. Claro. ¿Qué datos míos has recolectado? Exacto. Y eso es uno, el acceso, ¿no? Ahora, evidentemente también cómo lo estás usando. Ahí está el tema de si están, porque, por ejemplo, entiendo, porque no soy especialista 100% en protección de datos, pero si los datos están anonimizados, los datos personales, o sea, no se vinculan, o sea, no hay posibilidad de vincularlos a tu persona, ahí entiendo que el gestor de los datos podría no entregarte, o sea... Que no es el caso, por lo menos estos gigantes tecnológicos. No, es más difícil, claro. Entonces después tienes el de acceso, después tienes el de rectificación, es decir, una vez que tienes acceso y soy compadre, está bien, pero quiero que rectifiques este dato porque están mal. O no estoy de acuerdo. Y después tienes como te digo, acceso, rectificación, cancelación, que es cuando en definitiva también se llama el derecho al olvido, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, hay data tuya que tú quieres que efectivamente sea extraída derechamente, que el sistema, el algoritmo lo olvide. Y para eso necesitas evidentemente, por lo general, una sentencia judicial. Ocurre muchas veces que hay gente que, no sé, que aparecen, por ejemplo, alguien hace una funa, no sé, en Chile, en Perú, ¿cómo se llama cuando te funan? Cuando te estás en bullying, por ejemplo, digamos que yo te debo a ti plata y tú pones en internet, en Google, digamos, en Twitter, en todos lados. Te hacen en Perú un chongazo. Claro, un chongazo me dices, oye... Te hacen un escándalo. Como esos patas que se paraban en tu puerta con este pata me dé plata, bueno, igual. Si me haces eso en internet, un escándalo, me funas, claro, me haces un escándalo, eso queda para siempre en los buscadores de Google. Entonces, es muy atentatorio contra tu honra y también contra tu imagen y tu privacidad. Por ende, tú podrías pedir el derecho al olvido, exigirle a ese gestor de datos que extirpe, que saque todo eso de la red, ¿no? O sea, del sistema. Eso. Y el otro es cancelación, que es básicamente decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero que saques todos mis datos y no los uses más. Entonces, eso está funcionando. Ahora, ¿qué ocurre nuevamente? Y vinculando esto al tema del impuesto piboniano. Omri Ben-Shari tiene un paper maravilloso que se llama Data Pollution. Y él dice... Contaminación de data. Claro, y él dice que lamentablemente, producto de los sesgos cognitivos que tenemos los seres humanos, el sistema de enforcement, el sistema de derechos subjetivos, derechos privados, no tiene los incentivos suficientes para que sea efectivo. Claro, evidentemente lo que hacen los estados ahora es que tienen estas agencias que tienen la competencia y la autonomía para poner multas, que es bien poderoso porque son multas altas.
Pero en definitiva, el sistema de denuncia individual no está funcionando porque el costo de denunciar, de hacer el enforcement, es más alto que el beneficio eventual que voy a obtener. Por ende, lo que dice Omri es que lo que debería hacerse es, más que tener soluciones privadas para proteger los derechos individuales, hay que tener soluciones públicas o colectivas, lo que sería, por ejemplo, esto de poner un impuesto piboniano, una alternativa. La otra también podría ser, efectivamente, y eso también algo está ocurriendo, es esto de permitir las acciones colectivas, ¿no? Vincular el tema de privacidad de datos con la ley de protección de los derechos de los consumidores. Es decir, si hay un leak, por ejemplo, si hay un leak de datos, una filtración, una filtración, que puedan ir todos los afectados en una sola acción, ¿cierto? Porque tal vez el daño individualmente no es mucho, pero colectivamente es brutal, para poder accionar y obtener no solamente poner una multa brutal, sino una indemnización por daño, digamos, daño directo, lucro cesante o incluso daño moral, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que es muy relevante. Eso es muy, muy importante y esto está desarrollándose, ¿no? Con mucha fuerza y varía. Por ejemplo, Chile está muy atrasado en esto. Su ley es de los años 90 y ahora están discutiendo, está en segundo trámite constitucional una nueva ley que tiene un estándar mucho más alto, pero está trancada, ¿no? En Perú, por ejemplo, tienen una agencia, pero está adscrita al Ministerio de Justicia y entiendo que el estándar es alto, pero el nivel de enforcement es bajo. Claro, o sea, para hacer cumplir el enforcement es la observancia de derechos. Claro, eso es por la debilidad institucional del Perú, ¿no? La poca capacidad de sanción que tienen las organizaciones del Estado. Bueno, Rafael, en base a lo que hemos conversado, obviamente da este tema para bastante más. Creo que desde el aspecto, por lo menos hemos tocado un poco la privacidad. Yo creo que la conclusión preliminar que podríamos sacar en base a lo que tú has dicho y en base a lo que hemos conversado es que la inteligencia artificial tiene beneficios, pero también tiene impactos que van a ser negativos y otros que podrían ser negativos. El aspecto de la privacidad es algo muy sensible y la ley todavía nos puede asistir para protegernos de alguna u otra manera en estos, ¿no? En este derecho que tenemos consignado en las constituciones todavía, ¿no? De proteger nuestra data. Ahora, obviamente esto deja el pie para abrirte para otra invitación más adelante. Quizás podríamos tocar un tema que es un tema en el cual yo me estoy abiertamente especializando, ¿no? Que es ética de la inteligencia artificial. Muy importante. También sé que es un tema que a ti te apasiona. Entonces, creo que dejamos la invitación para ética de inteligencia artificial. Y en base a estos dos conceptos que no hemos tratado, ¿no? Pero que la gente puede, los que tengan interés, el concepto de replicación o replicabilidad o explicabilidad, ese es uno, que vea qué significa eso. Y el otro punto vendría a ser el sesgo algorítmico. Aquella gente que quiera estudiarlo, por favor, ya tiene el concepto ahí, pueden informarse un poco más sobre eso. De hecho, hay una guía en Europa que se llama la Guía Ética para el Uso Responsable de la Inteligencia Artificial, que es del 2018, que es bien interesante. Quien está detrás de uno de los profesores que está detrás de esa guía es Luciano Floridi, que es profesor de la Escuela de Negocios ahí de la Universidad de Oxford. Luciano Floridi. Bueno, vamos a dejarlo acá entonces. Rafa, ha sido muy interesante. Gracias. Ha sido muy, creo que es un tema que no se toca con mucha frecuencia y por la importancia que tiene debería ser más conocido, ¿no? Quizás la gente lo asocia a algo muy árido, muy técnico, pero en realidad cuando la gente empieza a ver que toca cosas tan del día a día de sus vidas, quizás ese sea el momento para que empecemos a informar un poco desde el derecho. Yo que no soy abogado, siempre y en privado también conversamos mucho, claro. Poder informar también, compartir esto que tú sabes, ¿no? El impacto de la ley sobre la inteligencia artificial y otras tecnologías. Dime. Claro, el drama, solo para cerrar, el drama es que el derecho siempre llega tarde, porque como la tecnología es tan disruptiva y avanza tan rápido, la ley de Moore, ¿no? Cada 18 meses claro. La capacidad se duplica. Entonces, evidentemente, para el derecho, la realidad es tan cambiante que efectivamente es muy difícil mantenerse al día. Pero lo importante es que los principios que alimentan y guían el proceso legislativo, el proceso de generación de política pública y el proceso regulatorio permitan, digamos, hacernos cargo de todos estos efectos que hemos visto y que quedan muchos otros, ¿no? O sea, imagínate este tema de la dependencia que tenemos. Hemos tocado solamente la superficie. Claro, la depresión en los jóvenes, en los jóvenes por la adicción a los aparatos. A la tecnología, exactamente. Claro. Bueno,
Quedan muchos temas abiertos. Eso. Rafa, ¿algo que quieras cerrar, algo para decir o está No, todo nada, bien? agradecerte. Y quedo encantado de volver y cuando quieras, a tu No, disposición. Y muchísimas gracias. La Universidad Central también a disposición de todos. Muchísimas gracias. Bueno, para todos ustedes, espero que haya sido un capítulo, una edición entretenida. Prometo que vamos a ir trayendo más material sobre tecnologías convergentes. Inteligencia artificial y biogenética probablemente van a ser los que más presenten en este canal, pero tienen un punto de partida para ir investigando también por su cuenta. Y en los comentarios, si quieren, pueden dejar algunas anotaciones, algunas dudas, que tengan críticas, lo que quieran. Ustedes saben que yo no censuro, salvo a los malcriados. Escribir ahí, debatir en los comentarios lo que deseen. Ya saben, si les gusta el video, obviamente se suscriben. Si les gusta muchísimo, aprietan la campanita para que reciban las notificaciones. Y bueno, será hasta una próxima ocasión. Voy a tener una sorpresa muy especial también muy pronto. Así que atentos con eso. Rafa, muchísimas gracias. Un placer Chao, como gracias a ti. siempre. Y estamos viéndonos y bueno, hasta la próxima, amigos. Ok. Cuídense, que les Chao, vaya muy chao. bien.